Hola. Bueno, ya estamos listos. Buenas noches. Arrancamos. No creo que llegue ya más nadie. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ah, ¿quién falta? ¿Marcela? Bueno, nos tocará a ti. Nosotros vamos a ir arrancando. ¿Se escucha bien, no? Yo más que nada porque se está grabando. Podríamos hablar sin micrófono. Lo grabo, después se lo mando a mi mamá. ¿Sí? ¿Me lo puedes mandar a mí también? Sí. ¿Vemos cómo sale? Yo creo que sí. Ok. Bueno, les agradezco. Vieron cómo era la convocatoria de la charla, la vida lúcida, pautas para reconocer el estado de soñación y despertar una vida consciente. Es una propuesta así, que si uno está interesado en un tema así, evidentemente es como que tiene un interés de algo más, ¿no? De algo más de los objetivos así convencionales que nos ponen en la vida. Como si yo digo que las personas que estamos interesadas en cosas así, además de usar a esta máquina que tenemos, a este mecanismo que tenemos, además, medio como que se nos aparecen preguntas de por qué estamos diseñados como estamos diseñados, para qué, cuál será nuestra funcionalidad, cuál será nuestro don, nuestro propósito, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco porque como a mí este tema me apasiona, me encanta compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de el mecanismo que hoy nos está permitiendo a nosotros escucharnos, entendernos, percibirnos, y vamos a tratar de analizar algunas peculiaridades como para tener información como quien conoce más el auto que maneja, ¿no? Uno puede manejar muy bien un auto, pero puede no tener mucha idea de los detalles de funcionamiento y quizás casi nunca tenga problemas, pero aparece un ruidito raro, aparece una cosa inesperada y uno la agarra de la alerta, ¿no? El conocimiento de este tipo de cosas, como las que vamos a hablar hoy, es lo que nos da un poquitito más de paz para ir transitando las experiencias de la vida, ¿no? Una cosa que aparentemente suena así como, bueno, le agrego un poco de información, pero tiene el potencial de transformar nuestra experiencia de vida, de modificarla, porque el trabajo que hacemos de aprendizaje depende muchísimo de dónde enfocamos nuestra atención. La porción de la vida que vemos, que disfrutamos y que experimentamos está directamente supeditada a qué nos enfocamos. Y no siempre somos totalmente dueños de a dónde estamos enfocando nuestra experiencia de vida. La mayoría de las veces, como vamos a ver ahora, es un mecanismo automático que ya está medio como programado y que capta nuestra atención, ¿sí? Vamos a hacer la mayor cantidad de ejemplos posible y de entrada vamos a tratar de hacer un paralelismo entre el funcionamiento de nuestra cabeza y el funcionamiento de las sociedades. Porque vieron que todos de alguna manera nos encanta hablar de las cuestiones sociales y políticas. Bueno, si podemos hacer un paralelismo con eso ya tenemos como terreno ganado, porque son cosas que de alguna u otra manera todos en algún momento hablamos. Lo primero entonces el concepto que quiero arrancar es esta idea. Nosotros creemos vivir la experiencia de vida de acuerdo a las cosas que suceden, de acuerdo a los eventos, ¿no? Yo le pregunto a cualquiera en qué se basa tu experiencia de vida y la persona me va a contestar, y bueno, mi experiencia de vida se basa directamente en lo que pasa, ¿no? En los eventos que suceden. De acuerdo a lo que sucede yo voy teniendo una experiencia de vida. Hay una pequeña, sutil diferencia, como si hubiera dos planos. Uno es el plano de las cosas que suceden y otro es el plano de los significados que nosotros les damos a las cosas que suceden. Vamos a hacer así una representación como para ir haciéndonos a esta idea. Fíjense, arriba está lo que llamamos el mundo exterior, cosas que se pasan como eventos y que son imágenes, sonidos, olores, las noticias que aparecemos, las sensaciones que nos aparecen de frío, calor, ¿vale? Parece que va a llover, todo lo que está pasando afuera. Nosotros creemos que nuestra experiencia de vida, la mayoría del tiempo tenemos la idea de que nuestra experiencia de vida está ahí, en ese plano de los eventos. En realidad, nuestra vida transcurre en un plano diferente, que es el de los significados.
las cosas que no tienen significado para nosotros no existen. En realidad, ahí afuera, en lo que llamamos mundo exterior, están pasando muchísimas más cosas de las que percibimos. Una idea tenemos, ¿no? Pasan muchas cosas. De hecho, nuestro cerebro las capta todas. O por lo menos capta muchísimo más que lo que nos percatamos, que aquello de lo que nos percatamos. Lo que el cerebro, de la información que capta el cerebro, aquello que tiene algún tipo de significado, sí pasa a nuestro consciente, el cerebro dice, acá tengo un poquito de esta información que tengo acá, esto vale la pena, y en ese momento percibimos algo, ¿sí? Y tenemos una experiencia con ese algo. Esta división en los dos planos explica, por ejemplo, por qué nosotros casi nunca nos damos cuenta que nuestra pareja se cambió el peinado. Porque la zona de la cabeza y del pelo no es una cosa que para los hombres tenga mucho significado, no es un foco de atención. No estamos mirando ahí, esas cosas no tienen mucho significado y pasan desapercibidas para nosotros. De la misma manera, también nos cuesta muchísimo compartir con nuestra pareja la manera en que Maravilla Martínez le ganó al mexicano. Nos cuesta muchísimo. ¿Cómo hacemos para explicarle que el mexicano era más fuerte, pero que Maravilla más rápido? Para las mujeres no tiene el menor significado, entonces no se conectan y no existe eso. Traten de ir haciéndose una idea de cuántas cosas está captando el cerebro y está descartando. Cuántas cosas está resaltando, cuántas cosas le está poniendo una lupa y cuántas cosas finalmente incluso está editando y distorsionando. Todo eso lo hace esta especie de cajita gris que le puse ahí, que es un mecanismo inconsciente, muy rápido, con una velocidad de procesamiento realmente sorprendente, que está basándose en criterios que ya tiene almacenados y empieza a descartar, editar, y al final nos presenta una especie de resumen de todo lo que captó. Por ejemplo, imagínense que yo voy a un revistero, voy a buscar, ahí hay un revistero, y de aquel lado yo sé que está la revista que quiero encontrar, una revista, supónganse, de informática. Y de este lado están los diarios. Yo vengo caminando así, y medio con el rabillo del ojo, veo los titulares de todos los diarios. Imagínense que en uno de esos titulares está mi nombre. Yo vengo así, ¿qué les parece que me va a pasar? Lo más probable es que me llame la atención y me quede mirando ahí qué pasó conmigo, ¿no? Muy probable, ¿cuántas posibilidades hay de que con el rabillo del ojo pesquemos nuestro nombre? Muchísimas, ¿se imaginan? ¿Qué tiene que haber pasado para que uno pueda darse cuenta de entre 10 titulares que en uno figuraba nuestro nombre? ¿Qué tiene que haber pasado? Una de las cosas que nos cuesta por ahí asumir es que nuestro cerebro tuvo que haber leído todos los titulares y tuvo que haber descartado aquellos que no tenían un significado para nosotros. Pero hay un patrón de formato. Si ustedes escriben en letra imprenta su nombre, hay un formato, una especie de silueta. Y eso está impreso acá. Nosotros tenemos la silueta de nuestro nombre y apellido medio impresa. Así que ni bien nuestro sistema de percepción capta ese formato, dice, aquí puede pasar algo. Y lleva la atención un poquito más hasta que al final uno termina captando eso que significa. Pero si no hay significado, eso pasa desapercibido. ¿Se imaginan lo que deben estudiar este tipo de cosas las empresas de publicidad? ¿No? Cómo están continuamente tratando de ver cómo funciona nuestro sistema de percepción y cómo pueden justamente captar nuestra atención, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos acá una cajita color gris que está editando toda la información y, como decía un científico en una película que se llama ¿Qué rayos sabemos?, nos cuenta una historia acerca de lo que le dicen los sentidos. En realidad, si tuviéramos que ser así estrictos, nuestra experiencia de vida es una historia que nos cuenta nuestro subconsciente a partir de toneladas de información que saca del ambiente. Nos cuentan una historia. Nosotros mismos nos contamos una historia, pero desde nuestro subconsciente.
van dándose cuenta de los vericuetos de la percepción. En realidad cada uno está viviendo, vieron que hay frases que dicen todos según el color del cristal con que se mira, todos tenemos un infierno en la cabeza. Esas frases hacen referencia directa o indirectamente a esta forma de percibir las cosas. En realidad a todos nos está sucediendo esto. Tenemos patrones mentales que están de una forma muy rápida tomando la información del ambiente, editándola, distorsionándola y presentándonos un informe, contándonos una historia acerca de la realidad. Este tipo de teorías nos despierta cierta inquietud, ¿vieron? Es como cuando uno descubre que está más chicato que de costumbre, ¿no? O le apagan la luz. Uno no quiere perder referencia de eso que considera el mundo externo. Pero ya está demostrado que en realidad nuestra experiencia de vida no está ahí arriba, está ahí abajo, ¿sí? Yo voy a hacer les voy a hacer un par de ejercicios para que hoy tengamos una pequeña pruebita de eso, ¿no? Pero quisiera ahora hacerles otro ejercicio para que vean de qué manera esta cajita gris está continuamente incorporando información, aprendiendo y guardando los resultados para otra vuelta. Esa no es, porque es para el otro lado. Vamos a intentar leer ese tablero. Algunos ya lo pueden haber visto porque están dando vueltas por internet. ¿Empezamos? ¿Alguien se anima a leer en voz alta? Cierto día de verano estaban las playas cerrando, chicas brincando en la arena. Pero todos más o menos fueron captando qué es lo que pasa. Estaban trabajando mucho, construyendo un castillo de arena con Torres. Muy bien. Eso hizo mi pueblo. Cuando Fíjense. estaban acabando, vino una obra que destruyó. Cada vez más rápido. Al principio no tanto y ahora cada vez más, cada vez más, cada vez más. Bueno, una de las cosas por ahí que nos cuesta incorporar es que nuestro cerebro armó una tablita adentro de equivalencia por reconocimiento de patrones, ¿no? Dije, el 4 debe ser parecido a una A, el 8 debe ser parecido a una E porque veo una palabra, me acuerdo de la palabra, están los huecos. La cantidad de información y de memoria que consultamos para poder leer ese párrafo y hacer esa traducción y armar esta tablita es inmensa. Tenemos que conocer el idioma, tenemos que conocer cómo usa una palabra en mayúscula, tenemos que saber. Entonces armamos una correspondencia, pero nosotros no sentimos que el cerebro esté armando esa correspondencia. ¿Ustedes se imaginaron que hacían esa tablita? Eso lo hizo solamente esta parte de nuestra subconsciente que bajo una orden así que se llama de alto nivel, tenemos que leer, tengo que entender. Bajo esa orden, entonces el subconsciente dijo reconocimiento de patrones, equivalencias, por siluetas y empezó a armar todo. ¿Sí? Al final del párrafo nosotros leíamos de corrido porque esta información ya entró en una red neuronal y está a disposición para su uso. Nosotros ni nos dimos cuenta, pero quedó armado con una pequeña red neuronal de asociación y nosotros simplemente la podemos usar. Fíjense todas las cosas que acaba de hacer nuestro subconsciente con un pequeño ejercicio. Traten de imaginarse la cantidad de información en forma de paradigmas, creencias, supuestos que debemos tener, todos asociados en redes neuronales basados en la experiencia que tuvimos. Porque nosotros por ahí creemos que lo que aprendimos es lo que estudiamos conscientemente, lo que quisimos aprender voluntariamente. En realidad, lo que nosotros elegimos aprender voluntariamente es un porcentaje muy chiquitito. La mayoría de las cosas que sabemos nos aprendimos así, sin querer. De hecho, muchísimos postulados que están en nuestra mente no están verbalizados. Ni siquiera hay una frase que representa eso, pero el subconsciente tiene el concepto bien claro. Por ejemplo, si cuando teníamos 10